I wanna party like Chris Farley. Bitch, I wanna party like Chris Farley. Hola chicos, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos un sábado más. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar con ustedes. Hace 15 días también nos pudimos reunir, fue un tiempo espectacular, tuvimos un invitado especial de la ciudad de Bogotá y gracias a Dios porque hoy también tenemos sorpresas, tenemos un nuevo horario, hoy nos vemos en un horario distinto y estamos haciendo una serie de modificaciones también para comodidad de ustedes y bueno, para facilidad de todos. Los amamos muchachos, gracias porque podemos empezar una reunión más y porque sabemos que la presencia de Dios nos estará acompañando. Hoy tenemos una sección diferente dentro de nuestra reunión de TMT. Esta semana estuvimos hablando con algunos de ustedes pidiéndoles unas preguntas que ustedes tal vez se hayan hecho en algún momento de su vida y que son cositas que uno tiene y uno dice, ve, porque tal cosa no se dará o cómo podría ser yo para que tal cosa funcionara, bueno, no sé, preguntas, dudas existenciales que a veces nos llegan a la mente en momentos de tal vez en los que no estamos haciendo nada, bueno, no sé. Entonces a partir de hoy el pastor y Tali van a estar respondiendo 2 preguntas por reunión, las de hoy están súper interesantes y quiero dejarlos con ellos para que se enteren un poco más de lo que estamos hablando. Buenos días muchachos, hoy tenemos 2 respuestas a 2 preguntas que ustedes nos han formulado. Miremos la primera. La primera dice, ¿cómo puedo hacer para tener una amistad con un niño o una niña y no comprometer mi corazón? La palabra de Dios nos recomienda, es un consejo, que guardemos el corazón. Pero muchas veces los papás y mucha gente lo utilizan como un chantaje. Entonces, como que usted definitivamente no se puede relacionar con nadie. No, cuidar el corazón es tener una serie de precauciones. Te vamos a dar 4. La primera, ¿sabes qué es importante? Selecciona sus amistades, selecciona con quién hablas, selecciona de qué tipo de cosas hablas. Eso es guardar tu corazón. Dame más cosas para cuadrar. La segunda, aprendamos a acercarnos a los muchachos del sexo opuesto, no en el plan de conquistar, sino en el plan de realmente entablar una amistad. Vivimos en medio de una sociedad tan sensual que lo que muestra es cómo puedo descrestar a este niño con mis atributos o a esta niña con mis atributos y llegamos en el plan de descrestarlos y demostrar toda nuestra sensualidad. No, mostrémonos tal como somos, llegar a entablar una verdadera amistad. Tercero, piensa como piensa la Biblia. Mira lo que tú tienes, si lo que tú estás pensando está conforme a la palabra de Dios. Y algo que es fundamental, ¿no? Cuarto. Ora para aprender a relacionarte con las personas. Vivimos en un mundo y el mundo dice eso con todos puede tocarse, con todos puede besarse, eso los amigos con derechos, pero eso lo único que nos lleva es ahí sí a comprometer nuestro corazón, a meternos en relaciones que nos van a dañar, a hacer las cosas que no van de acuerdo con lo que dice la palabra, como ahorita lo hablábamos. Y nuestro comportamiento debe estar más direccionado a buscar hacer lo que la palabra dice. Hay otra pregunta. Vamos a responderla también de una manera dinámica y agradable para ustedes. La segunda pregunta dice, ¿por qué no sabemos desde un principio cuál será nuestro destino o propósito? ¿Y por qué no tenemos unas instrucciones claras y concretas de cómo vivir? Wow, esa es una pregunta tremenda. Y nosotros como pastores lo hemos vivido, todo el mundo nos pregunta, pero ¿por qué yo no sé claramente qué es lo que Dios quiere? La palabra dice que Dios tiene planes de bienestar, no de calamidad. Pero piensa una cosa, si Dios te diera todo el plano de tu vida,
te dijera todos los días, mañana entonces, por ejemplo, te vas a enamorar a los 18, tu novio se va a llamar Pedro, y empiezas a mirar a todos los Pedros, porque como ya sabes que Dios te dijo todo, y entonces le pierde como realidad a la vida, como le pierde como ese sabor. Entonces Dios nos va guiando en una relación día a día, 24 horas, nos va a ir revelando progresivamente, y yo creo que eso es muy importante para que tú lo tengas en cuenta. Y es que si supiéramos todo lo que va a suceder en nuestra vida, pues no necesitaríamos una relación con Dios para que nos guiara. Para que Dios. Y Dios lo que quiere es cuidarnos precisamente de que estemos ahí siempre dependiendo de Él. Aquí lo más importante es que pensemos que Dios tiene para nosotros lo mejor, que necesitamos ser sabios en nuestras decisiones para poder disfrutar realmente del plan de Dios, porque lo que pasa es que muchas veces hacemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, y tal vez ahí es donde arrancan los problemas y no podemos ver el propósito y el plan de Dios para nuestra vida. Ya nos vemos, muchachos. Disfruten de esta reunión, va a ser espectacular. Daniel y Luza tienen preparado para ustedes un banquete. Los amamos. Vamos a arrancar entonces con nuestro tiempo de alabanza, chicos. Los invitamos a que si están de pronto acostados, sentados, tengan una posición en la que puedan conectarse con Dios, en la que puedan derramar su corazón delante de Él. Miren, este no es un tiempo que ponemos antes de la prédica por hacer más tiempo, por tener más llena la reunión, sino que es un tiempo que de verdad dedicamos a Dios, preparando nuestro corazón primeramente para recibir su palabra. Entonces vamos a nuestro momento de alabanza. Delante de su presencia, su amor es que nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. Danzar.
que no tienen miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar y su meta es ser radical. No están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos digan que loco están, sus acciones son anormal. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos redimidos. Saltando, gozando, vamos celebrando que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza, que celebra y con júbilo danza. Alza tus manos arriba, bien arriba es su amor lo que celebramos. Somos uno, somos su pueblo y juntos vamos. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Es Dios, es quien resucitó. Alzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Es Dios, es quien resucitó. Alzar, delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Es Dios, es quien resucitó. Que yo sé en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me sentarás en la calma o la tormenta. No me sentarás en lo alto o en lo bajo. No me sentarás, Dios nunca me dejará. El que busca de ti, gloriosa luz cual otra no hay, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto o en lo bajo. No me soltarás, Dios nunca me dejará. No me soltarás en la calma
reconocemos que quien alabamos es nuestro protector y en ti depositamos toda nuestra confianza. Tú nunca nos soltarás, Dios. Gracias. No me soltarás en la calma y la tormenta. No me soltarás en lo alto o en lo bajo. No me soltarás, Dios nunca me dejará. Una vez más. No me soltarás en la calma y la tormenta. No me soltarás en lo alto o en lo bajo. No me soltarás, Dios nunca me dejará. Dios nunca me dejará. Gracias chicos por este tiempo de alabanza espectacular, canciones que yo creo que muchos de nosotros hace ratico no escuchábamos, pero qué bueno es reafirmar nuestro compromiso con Dios a través de este tiempo de adoración. Ahora sí, sin más preámbulo, queremos invitarlos a que entremos en este momento de la palabra de Dios. De verdad, no se lo vayan a perder. Calificados, hoy es un tema espectacular en el que Dios va a hablarnos y a cuestionarnos en muchas cosas que nosotros tal vez hemos dejado de hacer o que hemos creído que no somos capaces, que no es lo de nosotros. Entonces hoy quiero dejarlos con este otro invitado súper especial que tenemos en la reunión de hoy. Y chicos, nos vemos en un ratico, no se desconecten, que al final tenemos una sorpresa para ustedes. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien, que estén súper bien. Yo estoy muy feliz de poderme estrenar por fin este nuevo formato, esta nueva forma de estar con ustedes, de transmitir todo lo que el Señor nos ha enseñado durante este tiempo, esta semana. Es muy chévere buscar medios tecnológicos, nuevas estrategias para poder compartir la palabra de Dios y más con ustedes. Los extrañamos demasiado, quisiéramos tenerlos pronto para poder abrazarlos, para poder reír juntos, para salir a charlar, para salir a comer, pero sabemos que este tiempo hemos aprendido demasiadas cosas, hemos aprendido a valorar otras cosas que quizás no valorábamos antes, y sé que cuando volvamos a reunirnos juntos va a ser un tiempo especial y cada segundo lo vamos a aprovechar. Estoy muy contento porque hoy tenemos una porción de la palabra, un tiempo especial. Recordaba yo esta semana hablando de todo esto, de cómo está volviendo el fútbol mundial, todo lo que está pasando con James Rodríguez, y veía cómo el Real Madrid de una u otra manera lo ha desechado. Pero eso no quiere decir que a nivel mundial se ponga en duda el talento que él tiene. Quizás el técnico no tiene la confianza para ponerlo a jugar, pero nosotros sabemos que el pelado tiene clase y pues es un buen jugador. Y recordaba yo cuando jugaba con la universidad o cuando jugaba con los equipos con los que jugué, normalmente hacen una charla técnica antes de empezar el partido y se prepara uno tanto físicamente como psicológicamente, y uno siempre esperaba ser titular, pues porque venía trabajando uno juicioso, venía haciendo uno las cosas súper bien, y es como un ego para uno como futbolista ser el titular, porque pues está el titular y está el suplente. ¿Qué quiere decir esto? Que el titular pues tiene un poco más de talento, tiene otras habilidades que quizás el suplente no puede dar iniciando el partido. Hay otros suplentes, otros jugadores que pues son más revulsivos y tienen la facilidad de entrar a un partido y pues cambiar todo eso dependiendo a cómo se esté analizando el partido, pero pues titular es titular. Y recordaba yo que hay una frase en el mundo futbolístico, y es que la primera jugada siempre va a definir cómo te va a ir a ti en el resto del partido. Entonces, personalmente tenía la costumbre de no pensar en cómo me iba a ir en el partido, sino siempre en la primera jugada. Y el estar enfocado en la primera jugada me hacía dar mucho miedo, e incluso muchas veces
me corría de los lugares cercanos o hacía un análisis más o menos el delantero, las dos personas que iban a sacar, a quién se le iban a tocar de primero y yo me corría o me escondía detrás de otro jugador para que no me la fueran a pasar a mí. Y en la mayoría de los casos, si no fue en la mayoría, había la posibilidad de que me la pasaran a mí primero. Y pues imagínense, estaba yo más pendiente de que no me fuera a ir mal, y el estar concentrado en eso o al enfocarme en ese miedo, casi siempre la terminaba embarrando. Cuando yo entraba a un partido y me enfocaba en esa primera jugada o en esa primera frase, la verdad la terminaba embarrando, e incluso muchas veces cuando entraba yo de suplente hacía un mejor partido que entrando de titular, y entendí que era ese miedo y esa frase que nos metían en la cabeza: la primera jugada siempre va a definir el primer partido. Y pues a mí me pasó muchas veces, la terminaba embarrando en la primera jugada, se me pasaba por debajo de los pies jugadas que uno ni se imaginaba tan fáciles, y eso marcaba todo el partido para mí. Yo terminaba segundo tiempo, primer tiempo, pensando en cómo la embarré, y pues al final habían partidos que los terminaba súper mal, y eso era a partir de una frase. Ahora, eso, si nos ponemos a ver, no va a definir el talento que cada uno tenemos. Al final de cuentas, no tenía un buen partido, pero el entrenador volvía a confiar en mí y me ponía otra vez de titular en el siguiente partido. Pero es chévere asociarlo a lo que nosotros vivimos a diario, y me encanta porque lo podemos asociar a una historia de un personaje que a mí me encantan en la Biblia, y es Pedro, un personaje pues que nosotros conocemos, que tenía un temperamento súper complicado, que era muy sanguíneo, que reaccionaba así sin pensar, y nos damos cuenta quién fue Pedro, pero cómo inició todo su proceso. Entonces, si tienen ahí su Biblia, acompáñenme porfa a Lucas 5. Me gusta mucho porque arranca el capítulo diciendo que este es el llamamiento de los primeros discípulos. Entonces, dice el primer versículo: un día estaba Jesús a la orilla del lago Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes, o sea, las estaban echando. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Entonces había demasiada gente, y pues para que no lo fueran a apretar o se fueran a estrujar todos, prefirió decirle a Pedro que corriera a la barca un poquitico, y desde la barca empezó a predicar. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia las aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, le dijo Pedro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una gran cantidad de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy pescador. Esto me llama mucho la atención porque fue un pésimo comienzo de Pedro. Y algo que me gusta para poder aprender de todas las prácticas judías y para meternos un poquitico más en la historia, porque nosotros decimos, sí, Pedro era pescador porque era una habilidad de él y de pronto se conseguía mucho dinero con toda esta cuestión, o en la Biblia se habla mucho acerca de los pescadores, de los pastores, entonces uno diría, de pronto es una profesión que era súper importante en esos tiempos. Pues antiguamente o antes se le daba mucha importancia a lo que era un rabí o un maestro.
Entonces ustedes dirán, pero ¿qué es esto? Los rabí eran personas incluso muchísimo más importantes que ciertas personas que tenían un rol dentro de un mismo reinado. Y el rabí siempre tenía unos discípulos. Entonces este tipo de rabí era aquella persona que practicaba la Torá, en ese tiempo el Antiguo Testamento. Y uno de los parámetros que tenía para tener un discípulo era que el discípulo se aprendiera la Torá de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, e incluso le hacía preguntas como ¿cuántas palabras tiene tal porción de la Torá? Y nosotros a veces nos quejamos porque no hemos podido aprendernos salmos como el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y imagínense, antes una obligación o un parámetro súper importante para ser un discípulo de un rabí era aprenderse esto. Si la persona no tenía la capacidad para poder ser discípulo del rabí, simplemente lo mandaban a hacer las prácticas o la profesión que tenía su familia. Entonces era más importante ser discípulo del rabí que de pronto tener una profesión. O sea, uno siendo discípulo del rabí era de lo más guau de la región, era una persona súper famosa, súper importante. Y como les decía, si no eran discípulos del rabí, entonces los devolvían para la casa, prácticamente no servían para eso. Y los mandaban a hacer la profesión que cada familia tenía. Entonces, si tenían una familia de pastores, entonces a él le tocaba por obligación ser pastor, o si era carpintero le tocaba por obligación ser carpintero, pescadores, bueno, habían diferentes profesiones. Algo súper chévere, y por qué eran tan estrictos los rabí, era porque para ellos escoger a un discípulo era poder decirle al discípulo y a todas las personas que lo conocían que ese discípulo podría llegar a ser como ellos. Entonces, si nos vamos a la historia que estamos hablando ahorita de Pedro, nos damos cuenta que si vemos que Pedro era pescador, según las prácticas judías, lo más probable es que fue aquellas personas que pasó por todo el proceso para ser discípulo del rabí o de su maestro, y pues al final de cuentas no rindió o no tuvo el talento necesario o no se pudo aprender los versículos de la Torá, y simplemente le dijeron: hermanito, chavalín, que usted no sirve para esto, y lo mandaron de pescador. Yo diría que es un mal comienzo, es una primera jugada que quizás él intentó hacer y le fue mal en la primera jugada, y lo que él se metió en su cabeza fue que ya todo el resto del partido o todo el resto de su vida pues iba a ser uno de los renegados, mientras delante de él pasaban muchos discípulos de los rabí. Ahora me encanta porque Jesús rompió con todos esos protocolos, rompió con todos esos esquemas, y me encanta porque ya terminando el versículo 10 le dice a Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres, y no, pues pescador de peces. Iba a ser algo totalmente diferente a lo que estaba siendo Pedro. O sea, en pocas palabras, Jesús le dijo a Pedro: sígueme. Entonces es algo totalmente diferente, porque ya no, uno como discípulo ya no iba hasta donde el rabí para escoger el rabí al que uno quería ser discípulo o al maestro, sino que esta vez Jesús, sin ningún protocolo, sin decirle cuántos versículos de la Torá, o en este tiempo, asociémoslo a este tiempo, diciéndote cuántos versículos de la Biblia te sabes para ser mi discípulo. Él lo hizo totalmente diferente, sino que lo escogió una persona totalmente imperfecta, porque sabemos quién fue Pedro, un pescador que dudó, el Señor le dijo que echara a las aguas la red, y pues lo primero que dijo fue: pues hermano, ¿cómo voy a tirar las estas de la red si no llevo toda la noche y no hemos pescado nada? Pero pues le tocó ver cómo salían los peces por cantidades, y escuchar que su maestro le dijo que lo siguiera. Pues yo me imagino que él quedó
impactado. Fuera del hecho, el discípulo, cuando un rabí le decía, o un maestro le decía que lo siguiera, él tenía que abandonar absolutamente todo porque era un privilegio, era un privilegio. Y las prácticas que hacía su maestro, él las copiaba. Entonces, si el maestro caminaba de cierta manera, él caminaba de igual manera. Si tenía la maña de tomar un jugo con el vaso con la mano izquierda o con la mano derecha, el discípulo practicaba lo mismo. Entonces esto es algo muy chévere, porque nosotros en este momento somos discípulos de quién, a quién estamos siguiendo nosotros, de quién estamos copiando las mismas prácticas. Ahora, la vida de Pedro no fue perfecta. Después de seguir a Jesús, entonces uno dice, wow, no, es que su vida fue 100% perfecta. No fue así. Y es igual a un partido de fútbol, y Jesús nos da a nosotros la oportunidad de, si nos equivocamos, volver a levantarnos. Y en un partido es igual, si nosotros la embarramos el primer tiempo, charla técnica en la mitad, motivación para todos, y el segundo tiempo tienes la oportunidad de volverla a romper, de cambiar el pronóstico del partido, el resultado del partido. Y a veces nuestro talento no se define por la primera jugada, o el talento que tú tienes se define por la primera jugada, sino que se define es por la capacidad que tú tienes de poder levantarte a pesar de. Y me parece espectacular cómo la Biblia y la historia de Pedro nos enseña a nosotros, a pesar de ser tan imperfectos y cometer tantos errores, volvernos a levantar. Entonces este punto me encanta. ¿Por qué? Porque tu primera jugada con Jesús no va a definir todo el partido. Entonces si iniciaste mal, no te va a definir completamente toda tu vida espiritual o toda tu vida terrenal, porque todos tenemos un pasado que de pronto no fue tan bueno como el de otras personas. No todos nacimos en un hogar cristiano y fuimos pecadores, incluso todavía pecamos, todavía la embarramos, pero esto no quiere decir que el resto de nuestras vidas va a ser terrible. Acompáñenme ahí a Mateo 8:23. Es una historia también que va con Pedro. Aquí nos vamos a centrar en Pedro. Dice el versículo Mateo 8:23, el capítulo o esta fracción, este fragmento arranca diciendo: Jesús calma la tormenta. Entonces dice: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Versículo 23. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Ahora, este es un versículo que a mí me encanta y lo hemos podido charlar varias veces. Eran pescadores, ellos eran pescadores, o sea, eran profesionales en el mar. No sé si ustedes han podido ver Nat Geo o Discovery Channel. Uno se pone a ver cómo esas olas chocan esos barcos y esos barcos se mueven así, y ellos los entrevistan y no, nosotros sabemos que pues, son olas, el mar está moviéndose a tal velocidad, y ellos súper tranquilos. Y ellos dicen que aquí en el versículo dice que estaban asustados. Unos pescadores profesionales estaban asustados de una tormenta. Fuera del hecho, Jesús estaba dormido. Ahora, esto yo lo he dicho muchas veces, y a mi parecer yo digo que Jesús estaba siendo dormido. O sea, él decía, yo me lo imagino diciendo: les he enseñado cómo se deben manejar este tipo de situaciones. Vamos a ver cómo van a solucionar este problema, porque la barca se estaba moviendo de un lado para otro, y el que Jesús estuviera dormido, pues no sé, yo digo que medio, o sea, se estaba haciendo el dormido. Y en medio de la tormenta, con este susto, los discípulos fueron a despertarlo y dijeron: Señor, sálvanos que nos vamos a ahogar. Estos profesionales en pesca y en el mar estaban asustados porque se estaba metiendo el agua a la barca y se iban a ahogar. Se levantó Jesús y les dijo en el versículo 26: oh, hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces uno se pone a preguntar, pues,
¿Cómo así? Yo me imagino a Pedro y a los demás discípulos, ¿cómo así que por qué tengo tanto miedo, Señor? Si están golpeando las olas, si el agua se nos está metiendo, nos vamos a hundir, estamos a la deriva. No sé si ustedes han podido viajar o estar cerca al mar. Hay una parte donde empieza a dar miedo por más cerca que uno esté a la playa, porque uno no siente la arena del mar. Empiezan los animales a golpearlo a uno por debajo. Bueno, es una zozobra estar en la mitad del mar o lejos de la playa. Ahora imagínense a ellos en la deriva y en la mitad del mar. Le dicen a Jesús, pues ¿cómo? ¿Por qué voy a tener miedo? Es una situación que nosotros vivimos a diario. Si lo asociamos a la historia que les estaba contando antes de los partidos, o cuando nos estábamos cambiando, yo tenía la práctica de ver a los contrincantes. Entonces, si no eran altos, pues entraba yo con un poquito más de confianza. Si eran personas altas, ya cuando estaban parados dentro de la cancha, yo los medía y optaba o pedía el permiso para cambiarme de punta. Era un miedo que yo tenía por este tipo de tormentas o este tipo de gigantes, y es que muchas veces a nosotros se nos olvida quién está con nosotros en la barca y nos enfocamos más en la tormenta que hay afuera o en el gigante. Muchas veces olvidamos quiénes somos nosotros. Pedro y los discípulos olvidaron que ellos eran pescadores, que eran hábiles en la pesca, y si nos vamos a lo espiritual, se les había olvidado que Jesús estaba con ellos y Él les había enseñado todas estas cosas. Eso nos pasa a nosotros en la vida real. Nos enfocamos más en el problema y se nos olvida quién está del lado nuestro. Pueden haber miles de problemas, los problemas pueden estar súper grandes, como me pasaba a mí, el gigante puede estar enorme, pero se nos olvida quién es el que está junto a nosotros y de los talentos que nos ha dotado a cada uno de nosotros. ¿Que pueden pasar cosas? Sí, porque esto no nos va a eximir de que nos vayan a pasar cosas. Aquí hay una versión que dice de repente. Nosotros no estamos preparados para esos de repentes que a veces Dios pone en nuestra vida. No sé, nosotros lo hablamos de repente, se divorciaron mis papás, de repente me surgió una enfermedad que yo ni esperaba, de repente me quedé sin trabajo, de repente, no sé, mi esposo o mi esposa me abandonaron, de repente perdí un familiar, pero nuestra perspectiva cambia totalmente si no nos enfocamos en el problema, sino en aquel que está junto con nosotros en este tipo de circunstancias. Y yo me imagino que cada vez que nos pasa esto y nosotros, Señor, ¿pero por qué me está pasando esto? La primera respuesta de Él es, ¿pero por qué tienen miedo si yo estoy aquí en la barca con ustedes? Entonces, no debemos enfocarnos en el problema, sino recordar de lo que nos ha dotado el Señor, y afirmar y recordar que Él está junto a nosotros atravesando este tipo de inconvenientes. Entonces, ya para ir concluyendo, acompáñenme a Mateo 14, 22, 33, otra historia en el mar. Yo creo que a Jesús le encantaba poner en prueba a los discípulos en el mar, porque yo creo que era más complicado que salieran se volaran o salieran corriendo. Dice, Jesús camina sobre el agua. Es una historia que nosotros también conocemos, nos han platicado mucho de ella. Dice, enseguida Jesús, versículo 22, hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba demasiado lejos de la tienda, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Ahorita la historia es completamente diferente. Ya Jesús les dijo, adelántense, que yo voy a despedir a toda esta multitud, voy a orar un ratico y después yo los llego a donde ustedes están. Antes la tormenta estaba, Jesús estaba en la barca y ahora les dice, vayan y ahorita nos vemos. Entonces es una historia totalmente diferente. Ahora ustedes dirán, pero
¿ahora qué hacemos? Sí, Dani, tú me dices, todo bien que en la barca está Jesús con nosotros, en este tiempo está Jesús con nosotros frente a los problemas, pero ahora más adelante le dice a los discípulos y los deja solos y se vuelve a zarandear la barca. Pues si nos damos cuenta es un versículo que va mucho más adelante de lo que pasó con esta primera historia. Yo digo, vuelvo a suponer que Jesús dijo, ok, yo ya les enseñé, ahora pues háganle ustedes solitos. Dice el versículo 25, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Algo totalmente pues natural para Jesús. Jesús, ay, jue madre, la barca está muy lejos, dice ahí la porción de la Biblia, pues hagamos lo que para mí es natural y que es natural para él, caminar sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Nuevamente, algo súper chévere de Jesús es darnos calma en ese momento. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no esperó Pedro a que llegara Jesús a la barca? ¿Por qué no tirarle un lazo y que pues lo jalara hacia la barca o algo totalmente diferente? Lo que les comentaba, cuando un rabí tomaba a alguien como discípulo, esto quería decir que el discípulo podía hacer todo lo que el rabí hacía. Entonces yo me imagino que Pedro dijo, ok, Señor, dime si eres tú, y si eres tú, pues mándame para allá porque yo soy discípulo tuyo y pues como discípulo tuyo, maestro, tengo la capacidad de también caminar sobre las aguas. Y es precioso lo que Jesús hace porque Jesús le dice, ven, no le dice, pues es que esto lo hago solamente yo como hijo de Dios, sino que le dice, ven, y ahí es cuando sabemos la historia de Pedro al bajarse de la barca, caminar unos metros hacia Jesús y empezar a hundirse. Ahora, algo que me encanta y que de pronto nosotros tenemos una equivocación con esta porción y es las veces que nos dicen que Pedro dudó de Jesús. Y es algo súper equivocado porque Pedro en ningún momento dudó de Jesús, sino que dudó de sí mismo, de las capacidades que tenía él como discípulo del maestro y se empezó a enfocar en la tormenta. Entonces, ¿será que esto nos pasa a nosotros o nos ha pasado esto en algún momento de nuestras vidas? Es entender que nuestra fe siempre va a ser puesta a prueba. Como lo decía yo al principio, el ser nosotros seguidores en este momento de Jesús no quiere decir que nuestra vida va a ser completamente perfecta. Y yo lo digo como experiencia propia. Yo sirvo al Señor hace mucho tiempo y de un tiempo para atrás empecé a experimentar varias cosas que en este tiempo sé que es algo que Dios ha permitido para poder afianzar mi fe, para poder crecer y madurar espiritualmente y no dudar en estos tiempos de prueba. Y yo digo que una parte de mi vida que ha sido más probada o un tiempo en el que más mi fe fue probada fue en el tiempo en donde mi abuelo estuvo enfermo. Nosotros orábamos y decíamos, Señor, por favor, sánalo, permite que esta enfermedad no vaya a ser para muerte, sino para tu gloria, permite que este tiempo sea solo para aprender y mi abuelo se pueda levantar. Y después de tanto orar, después de afirmar tantas palabras de sanidad, pues mi abuelo partió y más adelante llegan personas a mi vida o a la vida de nuestra familia que piden que pues oremos por sanidad y llega la duda en nosotros porque empieza nuestra fe como a menguar un poquitico y empezamos a creer que las cosas que hemos vivido anteriormente definen el poder de Dios y lo que nosotros vamos a vivir más adelante. Entonces, si oramos en un tiempo por una persona que falleció y alguien nos pide que oremos por sanidad, pues lo más lógico y natural de este mundo es decir, pues la verdad a mí no me funcionó, entonces no
no voy a orar, pero es creer en el poder de Dios y en las capacidades que Él nos ha dado espiritualmente a cada uno de nosotros. Y la pregunta que yo les quiero dejar hoy a ustedes es, ¿estamos dudando de nuestras capacidades? ¿Estamos dudando en que podemos hacer cosas iguales o mayores a las que hizo Jesús aquí en la tierra? Porque la palabra dice que nosotros podemos llegar a hacer cosas mayores. ¿Será que estamos dudando del talento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? ¿Será que si dijimos, ya la embarré al principio, es imposible ser redimido, perdonado y poder empezar a caminar una vida recta con el Señor? ¿Será que mejor después de tanto tiempo seguir a Dios o al Señor? Porque esto lo vemos a diario, chicos, y es una gran preocupación, es ver personas que han caminado con el Señor y a la primera tormenta prefieren dar la vuelta y volver a ser pescadores, como lo fue Pedro. Dejar todo el banquete que Dios tiene para nosotros, dejar todo el propósito, el plan A que Dios tenía para cada uno de ustedes, para voltearse, para volver a las barcas a pescar, en donde hay días donde se van a pescar y de otros días donde no. Entonces, ¿será que ustedes se sienten capacitados? ¿Será que hay duda en ustedes porque no dan la talla? Pues nosotros queremos decirles que si ha habido personas imperfectas, somos nosotros que en este momento estamos detrás de esta pantalla. No quiere decir que el hecho de coger una porción de la Biblia y poder compartírselas a ustedes nos da la autoridad para decir que somos perfectos. Pues les decimos que no. Si ha habido personas que han fallado, que han cometido errores, hemos sido nosotros, pero tenemos en nuestro corazón que ahí no es el punto final de nuestra historia, ahí no es el pitazo final, sino que Dios nos da la oportunidad de tener un tiempo adicional, un gol de oro, unos penaltis para poder redimir los errores que cometimos en el partido. Ahora, si tú eres titular, si tú eres una persona que está dentro del campo, es porque tu entrenador te ha dado a ti la confianza para poder ser titular. Si tú eres seguidor de Jesús, es porque en algún momento el Señor te dijo, sígueme, y te ha dado la oportunidad o te ha dado la confianza para poder ser seguidor de Él. Y si lo ha hecho es porque ha visto las capacidades que tú tienes y Él puede decir que puedes llegar a hacer cosas iguales o mayores a las de Él. Ya para terminar, acompáñenme ahí porfa a Juan 21, porque esto se escucha muy bonito, pero me gusta poderlo hablar con la palabra. Dice, Jesús y la pesca milagrosa. Nuevamente nos metemos con peces, nuevamente con el mar. Ya aquí ya había muerto el Señor Jesús, ya había resucitado. Y dice, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos, versículo 21, junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, en el canal de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Esta porción de la Biblia tiene algo muy significativo. Murió el Señor, murió su rabí, ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que cumplimos lo que Él nos dijo que hiciéramos, ir a todas las naciones a hacer discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O cuál es la más fácil? Pues nuestro rabí murió, me voy a ir a pescar, una práctica que ellos habían hecho. Volvieron a su pasado, a sus andanzas pasadas. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí, se embarcaron, pero esa noche no volvieron a pescar nada. No volvieron a pescar nada. El hecho de tú volver al pasado no quiere decir que vas a tener las mismas amistades, no quiere decir que si eras una persona muy solicitada o si eras una persona, no sé, próspera con las cosas que estabas haciendo que no eran tan buenas, o si tus prácticas buenas malas te hacían una persona feliz. Eso no quiere decir que a la primera tormenta vuelves atrás a tu pasado y vas a volver a recibir todo esto, tus amistades, las cosas materiales que tenías, porque el Señor no quiere eso de ti. El Señor no quiere que vuelvas a tu pasado, sino que mires al futuro, que si se acabó este partido estés súper enfocado y trabajes en el siguiente partido, que te esfuerces, que te enfoques en otras cosas y no en la tormenta.
y Pedro lastimosamente, después de que el Señor lo había sacado del mar para que dejara de ser pescador de peces, sino pescador de hombres, después de que fue aquel que caminó sobre las aguas. Es que esto yo creo que nadie más lo ha podido hacer, el Señor Jesús y Pedro, y murió su rabí y vuelve a su pasado, lo que hacía antes. Entonces la historia dice: muchachos, ¿no tienen algo de beber? De comer. Jesús ya se había hecho a la orilla, pero ellos no lo habían reconocido. Y ellos dijeron: no, pues no habían pescado nada, estaban muertos de hambre, y si no tenían para ellos menos para el que estaba ahí en la orilla. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de peces que ya no podían sacar la red. Volvió a hacer el mismo método Jesús, es precioso. Volvió a hacer la misma estrategia. Ok, listo, volví a su pasado, pues volvámosle a hacer recordar qué fue lo que yo le enseñé y cuál es el propósito verdadero de él. Apenas vieron esto, él dijo: es el Señor, dijo Pedro, dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir: es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo. Yo me imagino que Pedro apenas escuchó al discípulo amado decir: es el Señor. Ese man cogió y se puso lo primero que encontró y se mandó al agua. Pues estaban tristes por su partida, y volvió a donde estaba su maestro. Y es muy, muy bonito porque a pesar de que Pedro vivió todo esto con Jesús, lo negó. Aquí hay una porción importante de cómo Dios vuelve a restituir y caminar, a enfocar el camino que Pedro debía hacer. Entonces esto es súper importante, chicos, que no lo vayan a olvidar. Su primera jugada no define el resto de su partido, sus primeros años, su tiempo antes de conocer al Señor no define el resto de sus vidas. El pecado que están cometiendo ahorita o que han cometido o que cometieron no definen la clase de personas que son ustedes para el Señor. Recuerden que algo que ha querido el enemigo es meternos en la cabeza que no servimos para nada, y Dios les ha dado a ustedes un talento. Entonces también recuerden que no se enfoquen en la tormenta, sino que enfóquense en el talento que Dios les dio a cada uno de ustedes, la habilidad que Dios les dio a ustedes, y el reconocer, el saber que quien está con ustedes afrontando la tormenta es el Señor. Entonces no duden de las capacidades que cada uno de ustedes tienen, no duden de lo que el Señor puede hacer con cada uno de ustedes, porque uno escucha aquí a diario que solo el que reúne 5,000 personas, 10,000 personas es el que está cumpliendo el propósito de Dios, y no, desde la labor que ustedes están haciendo, siendo diseñadores, siendo médicos, siendo mecánicos, a partir de ahí sé que pueden hacer cosas inmensas. Ahora, esto es importante seguir, pero nos estamos volviendo aquellas personas que somos dignos de seguir. Ahorita nosotros que estamos en planes de casarnos, para mí es súper importante pensar, o yo lo he pensado, que mis hijos van a ser discípulos míos, van a coger las prácticas que yo les voy a enseñar. Entonces, si algo quiere y si con algo he soñado, es que ellos puedan ser seguidores de Jesús, porque yo he podido ser un buen seguidor de Jesús. Entonces, ¿qué tan buenos maestros somos nosotros? ¿Será que estamos cumpliendo con eso de ir a ser discípulos, o nos estamos volviendo simplemente personas que van a pasar aquí por la tierra sin hacer absolutamente nada? Entonces, eso era lo que nosotros queríamos compartirles el día de hoy. Recordarles que ustedes han sido escogidos por el Señor en algún tiempo, en algún momento. Sé que cada uno de ustedes han escuchado esa voz que les han dicho: sígueme, y no importa lo que estamos viviendo en este momento, no importa las cosas que en este momento quizás ha querido meter el enemigo en nuestras cabezas. Ustedes tienen un potencial inmenso, cada uno de ustedes tienen un potencial que ustedes ni se imaginan. Y ¿saben qué es lo más triste? Que normalmente quienes ven el talento y el potencial nuestro son otras personas, y nosotros no nos damos cuenta, como me pasaba a mí. Pero hermano, pues usted tan bueno, porque tuvo tan mal partido, que yo no sé qué, ese man tan malo que se le metió,
y a veces nos creemos en la mentira de, no, es que la primera jugada definió mi partido, entonces soy malo, y mentiras. Dios nos ha dado a nosotros talento y nos ha dado la confianza de ser sus seguidores, y cosas mayores de las que Él hizo nosotros podremos hacer. Yo los invito para que cierren ahí sus ojos. Señor, sabemos que ha sido un tiempo precioso. Gracias por esta tarde que nos has regalado. Gracias por la vida de cada uno de los muchachos que están allí detrás de la pantalla. Yo los bendigo. Dios, bendigo cada uno de los talentos que tú les has dado. Gracias por los que son ingenieros, por los que son diseñadores gráficos, mecánicos, deportistas, por los que apenas están decidiendo qué carrera escoger. Sabemos que tu propósito con ellos se va a cumplir, bendito Dios. Gracias porque a partir de lo que ellos están haciendo en este momento, muchos van a conocer de ti. Gracias por los que en este momento ya tienen discípulos. Gracias por los muchachos que han llevado jóvenes a la iglesia, porque están cumpliendo estos mandatos que tú nos has dado a cada uno, Dios. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias porque sabemos que esta generación se va a levantar y va a sorprender a aquellas generaciones que no te conocen, aquellas personas que no te conocen, Dios. Gracias porque conociéndote a ti sabemos que nuestra primera jugada no va a definir todo nuestro partido, nuestros errores del pasado no van a definir el resto de nuestras vidas. Gracias porque desde que tú nos dijiste que te siguiéramos, cambiaste nuestra perspectiva, cambiaste nuestra forma de ver el mundo. Gracias porque nos has dotado de unos talentos impresionantes. Perdónanos si en algún momento nos hemos enfocado en la tormenta, nos hemos enfocado en el gigante, y nuestra fe ha menguado y nos hemos desviado verdaderamente de lo que tú eres capaz y de lo que nos has enseñado a cada uno de nosotros. Bendito Dios, gracias porque sabemos que ha sido un tiempo especial. Gracias porque sabemos que tu presencia está allí en cada uno de los espacios donde están los chicos viéndonos, están trabajando allí en sus casas. Sabemos que tu presencia se está moviendo de una manera sobrenatural, y sé, bendito Dios, que cada uno de los chicos que están ahí tienen la capacidad, bendito Dios, para poder hacer cosas increíbles que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Oro para que ellos puedan ver su potencial, oro para que ellos mismos se den cuenta de la capacidad que tienen de hacer esas cosas impresionantes, esas cosas que quizás otros no creerían que pueden hacer. Yo oro, bendito Dios, para que cada uno de los chicos sean partícipes de su propio milagro, y que no se vuelvan simplemente testigos de otros, de lo que tú haces en otras personas, sino que ellos sean los que cuenten sus historias, cuenten los milagros que tú has hecho con ellos, bendito Dios, y sabemos que historias impresionantes van a salir de cada uno de ellos, Dios. Los bendigo y te bendigo a ti, Señor, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Chicos, gracias a cada uno de los que nos acompañaron en este tiempo. Ahorita viene el espacio que más me encanta a mí, y es el poder saludarla a cada uno de ustedes, de las personas nuevas que cada uno de los chicos ha invitado. Y si de pronto están viendo esta transmisión en otro día o otro espacio y lo vieron de casualidad, quiero saludarlos. Somos el grupo de jóvenes de Casa sobre la Roca. En este tiempo nos toca hacer las charlas así, pero la pasamos muchísimo mejor cuando estamos juntos, nos reímos, la pasamos excelente. Y quiero decirles que todo esto lo preparamos para cada uno de ustedes que llegaron nuevos. No sé si conocen ya al Señor, no sé si ya han ido a alguna iglesia, si les han hablado de Él. Si no, yo los invito para que cierren ahí sus ojos. No hay nada mágico en cerrar los ojos, como siempre lo digo. Es simplemente para que ustedes se concentren en lo que están diciendo. La palabra dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y Dios lo levantó Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Entonces es algo súper sencillo, y sé que a partir de esta oración sus vidas van a cambiar. El partido va a ser totalmente diferente, vamos a ganar el partido, nos vamos a llevar esa Champions celestial, esa Eurocopa celestial, ese Mundial celestial, y quizás la vida la arrancamos un poquito complicada. Perdimos el primer partido, empatamos el segundo, pero créanme y estoy súper seguro que la victoria es nuestra y de cada uno de ustedes. Así que cierren sus ojos ahí por un momento y repitan después de mí: Señor Jesús,
hoy abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Oro para que cambies a partir de allí todo aquello que no te haga feliz, todo aquello que te incomode. Mi placer es poder ser santo como tú eres santo, llevar una vida como tú quieres que la lleve, una vida de obediencia. Oro para que mi talento sea explotado, para que todos los dones que tú has todos los dones que tú me has dado sean explotados, bendito Dios, y que pueda cumplir ese propósito tan enorme que tú tienes conmigo. Sé que a partir de hoy mi vida no será igual. Sé que soy imperfecto, pero hoy decido poner mi vida en manos del Dios perfecto, el Dios que me ama, el que si estoy triste me llena de alegría, el que promete nunca dejarme y jamás abandonarme. Y sé que hoy mi vida va a ser, a partir de lo que estoy haciendo, una vida completamente diferente. Te bendigo, te amo, Señor, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Chicos, nos vemos dentro de 8 días, tendremos invitadísimos muy especiales. Gracias por acompañarnos, los extrañamos, los amamos y esperamos verlos pronto. Que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Dani, por este tiempo en que pudimos escuchar la palabra de Dios. Como se los decía antes, espectacular, qué bueno poder saber que delante de los ojos de Dios estamos completamente calificados, que tenemos un propósito especial y que tal vez las cosas que hayamos hecho en un pasado, que hayamos intentado en un pasado, no van a definir el resto de nuestra vida. Yo creo que es un mensaje que nos deja súper claro que tal vez lo que habíamos empezado y no habíamos terminado por miedo, por desconfianza de nuestras capacidades, hoy podemos volver a reiniciar, hoy podemos volver a empezarlo a hacer y sobre todo dejar la duda, dejar el miedo, porque Jesús es quien va con nosotros en esa barca y Él es el que calma toda tormenta. Como les habíamos dicho, entonces, muchachos, vamos a tener nuestro after. No se desconecten, por favor, estén muy pendientes que en este momento allí en el chat les vamos a enviar un enlace de Zoom para que podamos reunirnos. Vamos a tener un tiempo en el que vamos a poder hablar así, ahora sí, frente a frente sobre cómo les ha ido. Vamos a poder tener una actividad, no sé, hablar de música, hablar de videojuegos, hablar de qué planes tienen para esta semana. Y bueno, nos vemos ya por allá. En este momento está apareciendo ahí el link. Por favor, tengan presente que va a pasar ahí en el chat. Y nos vemos en 2 minutos ahí en Zoom para que compartamos un rato. Los amamos. Bitch, I wanna party like Chris Farley.